Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Domingo Cavallo. No hace falta demasiada presentación, solo decirles que se graduó con honores en la Universidad Nacional de Córdoba, de allí saltó a Harvard y ahí empezó la creación de la Fundación Mediterránea y sus primeros pasos en la función pública. Dado lo extenso de su trayectoria, por primera vez en Shot Financiero lo vamos a hacer en dos partes. Aquí entonces la primera con Domingo Cavallo. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados con Domingo Cavallo. Domingo, un gusto enorme saludarlo. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Domingo, bueno, ¿cómo le surgió la vocación por la economía? Porque yo, repasando su currículum, veo que hizo contador y economía al mismo tiempo. Bueno, no existía la la carrera de economía en Córdoba. Uno estudiaba primero la carrera de contador y luego podía hacer una licenciatura en ciencias económicas, ¿no? Donde básicamente todas las materias eran de economía. Pero yo ya estando en Córdoba, estudiando la carrera de contador, ya me empecé a interesar mucho por los temas económicos. Leía los diarios y a veces también algún libro. Había encontrado un libro de Alberdi, no las bases, sino complementario de las bases, que era sobre el régimen rentístico y económico de la Confederación Argentina, y me había interesado mucho. Y bueno, entonces después, cuando hice la licenciatura en Ciencias Económicas, ahí ya empecé a estudiar formalmente varias materias de economía, y al mismo tiempo me gustaba mucho las matemáticas y la estadística y la econometría, así que me concentré en economía teórica, en estadística y econometría, que es una suerte de economía aplicada, y luego empecé a leer mucho sobre historia económica de Argentina y de otros países. Esa fue sus primeros la pasos. etapa inicial de mi formación en economía. Ahora, usted... Pero era muy joven, ¿no? Sí. Entré a la universidad a los 16 años. Hizo el secundario 20 anticipadamente, terminó anticipadamente el secundario. Sí, hice un año libre en el secundario. Después me fui a Córdoba, porque yo vivía en San Francisco, y ya en Córdoba, y en 4 años hice la carrera de contador. Cuando tenía 20 años entré al servicio militar, y mientras estaba en el servicio militar, al mismo tiempo hice la licenciatura en Ciencias Económicas. Así que a los 21 años ya me había recibido de licenciado. Ya había empezado a trabajar como ayudante de cátedra, fundamentalmente en las materias de matemáticas y estadística. Así que ya después, a los 22 años, me nombraron profesor adjunto de estadística y econometría, y empecé a trabajar también, ya no en la universidad, sino fuera, en ámbitos de la provincia de Córdoba, dirección de transporte. Y usted se graduó con honores, tanto en contador como en economía. Sí, yo saqué lo que se llama la medalla de oro de la Universidad de Córdoba, ¿no? Que se la dan al mejor promedio y que termina en un plazo normal. Yo en realidad terminé más rápido. Sí, me fue muy bien. Y después tuve mucha experiencia profesional también, porque además de trabajar en una Dirección Nacional de Turismo y Transporte y en la oficina regional del Consejo Nacional de Desarrollo que existía en esa época, después me nombraron subsecretario de Desarrollo en la provincia de Córdoba, y finalmente me ofrecieron integrar el directorio del Banco de Córdoba y fui vicepresidente del Banco de Córdoba.
hasta que decidí que no sabía suficiente de economía y entonces decidí irme a estudiar a los Estados Unidos. Me admitieron en Harvard. ¿Le costó el ingreso en Harvard o alguna...? No, para mí fue muy fácil porque ¿Tú qué examen dio? Yo había escrito, no di ningún examen, ni siquiera el TOEFL, el examen de inglés. Sí. Yo había escrito un paper con una metodología que había desarrollado Zvi Griliches sobre la respuesta de los agricultores a los incentivos de precios. Lo había aplicado a la producción de maní en la provincia de Córdoba y había publicado ese paper, ¿no? Y entonces, cuando quise aplicar a Harvard, envié ese paper junto con una carta diciendo que quería ingresar. Ni siquiera llené los formularios regulares para ingresar a Harvard. Y dio la casualidad de que Zvi Griliches era el jefe del grupo de admisiones, ¿no? Entonces, claro, al ver que yo había escrito un paper sobre una metodología de él, bueno, los profesores allá siempre buscan discípulos, ¿no? Entonces enseguida me mandó la admisión a Harvard. Me ayudó también el hecho de que Víctor Elías, el gran economista tucumano, estaba como haciendo investigaciones ahí en Harvard y Zvi Griliches lo consultó sobre quién era yo y qué antecedentes tenía. Y Zvi Griliches me dio muy buenas referencias. Yo no sé si él me conocía personalmente, pero como él conocía a muchos que habían estudiado en Chicago, que eran de Córdoba, y tenía seguramente referencias mías, y dio muy buenas referencias, así que me admitieron de inmediato a Harvard, ¿no? ¿Y el También fondeo me había ayudado, tuvo alguna beca? Sí, una beca de OEA, y además, como la Fundación Ford estaba financiando programas en la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Economía, yo hablé con la Fundación Ford y le dije que como yo ya estaba casado y tenía una hija, la beca de OEA no me iba a alcanzar. Entonces ellos me dieron un complemento. Así que entre la beca de OEA y el complemento tuve un ingreso más o menos bueno para poder mantenerme y estudiar allá en Harvard. Y Domingo... Quiero destacar sí. que un año antes yo había intentado aplicar a Harvard, pero lo hice tardíamente y le envié la solicitud a un profesor que estaba trabajando con Surruil. Surruil había ido a escribir un libro, ese libro Argentina en una sociedad conflictiva, y resulta que él me trató de ayudar, pero era muy tardía la presentación de la solicitud, así que me dijeron, vuelvo a presentarla al año siguiente. A mí ya me habían admitido en ese momento a Chicago, pero cuando me dieron la esperanza de que al año siguiente me admitirían en Harvard, decidí esperar y así lo hice y bueno, y entré a Harvard. Yo tenía 28 años ya era bastante viejito. Más o menos. Había nacido mi hija, Sonita. Sí, y casualmente creo que ahora no va a ser embajadora en la OEA, casualmente. Así es, ella va a ser embajadora en la OEA. Así es. Y Domingo... Ahora tiene 50 años. Mire cómo pasa el tiempo, Domingo. ¿Qué profesores recuerda o hubo alguno que lo marcó en la Universidad de Córdoba? Sí, en la Universidad de Córdoba tuve varios profesores muy, muy buenos. Quizás el que más me marcó fue Carlos Givogri. Carlos Givogri era un profesor de microeconomía excelente, que fue el que estudió en la Fundación Mediterránea todos los problemas de evaluación de proyectos y privatizaciones y sistemas tarifarios. Fue el maestro de Carlos Bastos. Carlos Bastos era el ayudante de él. Carlos Givogri, que lamentablemente enfermó por ahí por el año 89, 90, y cuando yo fui ministro de Economía nos ayudó para el régimen de la electricidad, del gas y en general para pensar todos los temas de privatizaciones de empresas públicas, ¿no? Ajá. Pero se estaba muriendo y falleció en el año 91, justamente cuando yo empezaba en el Ministerio de Economía. Pero nos dejó un discípulo buenísimo, que todavía hoy está ayudando a que funcione bien el sistema eléctrico y el gas, que es Carlos Bastos, que es el que diseñó todas las reformas en esa materia. Pero muy bueno, Carlos Bastos. Yo fui ministro de...
Excelente. Muy erudito, No muy era idóneo. economista, era ingeniero y se complementaba muy bien con Givogri, que era un economista de primera. Pero Carlos Bastos aprendió más economía que cualquiera de los economistas profesionales en estos temas de funcionamiento del mercado eléctrico y del gas y en general de la energía. Así Y sí, que porque después fue un modelo como hizo la desregulación y todo el así sistema. Domingo, es. ¿cómo fue, qué impresión tuvo apenas llegó ahí a Harvard? ¿Cómo fue el desembarco en Harvard? ¿Le costó mucho al principio? ¿No lo sorprendió? ¿Qué impresión tuvo? Porque yo ya había estado enseñando en Córdoba, ¿no? Y enseñaba econometría y también había empezado a enseñar economía argentina, y estaba bastante bien preparado en esas dos materias, pero decidí aprovechar mi estadía en Harvard para estudiar más formalmente algunas disciplinas en las cuales yo no había profundizado mucho, como por ejemplo política monetaria, macroeconomía en general, y ahí, bueno, había profesores muy buenos, por ejemplo, Martin Feldstein, que lamentablemente murió hace poco. Además, yo me relacioné con un profesor de la Universidad Hebrea y de Chicago, Yair Mundlach, que se interesó mucho por algunos de los temas en los que yo tenía experiencia, como por ejemplo el rol de la agricultura en el crecimiento económico, y con él pude hacer investigaciones, no solo aprendí en los cursos, pero además tuve la suerte que el departamento de MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, estaba muy bien formado en ese momento, no solo con los premios Nobel. Había varios premios Nobel en Harvard, pero además también en MIT estaba Solow, estaba Samuelson, y habían llegado economistas jóvenes, Stanley Fischer y sobre todo Rüdiger Domburg, ¿no? Entonces, yo utilicé un mecanismo que existía y que todavía existe, que es la registración cruzada. Y uno, siendo estudiante en Harvard, podía ir a tomar cursos a MIT. Y los estudiantes de MIT podían venir a tomar cursos a Harvard. Y entonces yo aproveché eso y tomé también los cursos de profesores muy buenos en MIT, que me marcaron mucho, como por ejemplo Rüdiger Domburg, ¿no? Sí, muy reconocido. Nos hicimos muy amigos y bueno, hasta que él falleció, ¿no? Lamentablemente falleció en el año 2002. Vino varias veces a Argentina, Domburg. Sí, él me ayudó mucho a lo largo de todo el periodo en el que yo fui ministro de Economía y luego opiné sobre la economía argentina posterior, y en todo ese periodo Rüdiger Domburg vino muchas veces a la Argentina y me ayudó mucho. Fue realmente un gran consejero. También conocí a Jacob Frenkel, que también después, sobre todo en el año 2001, también me ayudó mucho. No, realmente mi paso por Harvard y mi contacto también con MIT y también con Chicago, después voy a explicar por qué tenía relaciones con Chicago, fue muy valioso para no solo mi formación, sino para establecer relaciones con economistas que podrían luego ayudarme, lo mismo que varios de los compañeros que yo tenía en Harvard o en MIT ocuparon cargos muy importantes en países de América Latina, como por ejemplo Sebastián Piñera era compañero mío, el que fue presidente de Chile y que acaba de fallecer lamentablemente, un tipo extraordinario. Después Pedro Aspe, que fue el artífice de las reformas en México, cuando Carlos Salinas era presidente. Aninat, otro chileno muy importante que fue ministro. Muy bueno. Llegó a ocupar un cargo en el fondo, creo. Estuvo en el fondo también Aninat, si mal no recuerdo. Sí, fue el segundo de Stanley Fischer en el fondo, pero antes había sido ministro en Chile, ¿no? En fin, también Roberto Dañino en Perú. Yo creo que fue un periodo muy bueno para hacer, no solo entender el funcionamiento de la economía y aprender no solo sobre Argentina, sino sobre otros países y sobre la economía mundial, sino también para establecer relaciones con personas que
luego me ayudaron mucho a lo largo de toda mi vida, ¿no? De toda mi carrera profesional. Me imagino que mientras estudiaba Domingo, miraba de reojo cuanto sucedía en Argentina y en 1975 está el primer gran evento inflacionario fuerte que fue el Rodrigazo, ¿no? ¿Cómo lo vivió? Me imagino que en esa época usted estaba en Estados Unidos. Sí, y estaba estudiando el tema de la estanflación, Justo. que había habido experiencias de estanflación en Argentina, que yo la tenía documentada con las estadísticas retrospectivas, y que se estaba acentuando justamente en el momento en que yo escribía mi tesis, en el 75, con el Rodrigazo, ¿no? Pero ese tema de la estanflación, o sea, cuando se producía una aceleración inflacionaria y al mismo tiempo una recesión, había despertado mucho interés en Estados Unidos y en Europa, porque por el shock del petróleo que se había dado en el 73, 74, eso había provocado que aumentara la inflación en Europa y en Estados Unidos y al mismo tiempo provocó una recesión. Entonces, el tema del cual yo hablaba, que lo hacía mirando la experiencia argentina y estaba escribiendo una tesis al respecto de eso, despertó mucho interés, tanto en Harvard como en MIT, entre los estudiantes y los profesores, así que todos leían con atención el paper o los papers que yo escribía y me invitaban a discutir los temas, así que fue muy, muy bueno y oportuno mi paso por esas universidades, ¿no? Y entonces el tema de Rodrigazo fue muy instructivo para mí. En realidad consolidó una idea que yo tenía y que había surgido de observar los eventos del año 58, 59, 60, y es que los golpes devaluatorios normalmente ponían en marcha un proceso de estanflación, ¿no? Si no se hacían con determinadas condiciones, digamos, acompañantes, ¿no? Adecuadas. Y bueno, eso es lo que pasó con el Rodrigazo, ¿no? Después yo volví y apenas volví tuve la suerte, en realidad la promoví yo, la formación de una fundación, la Fundación Mediterránea, que nos proveyera de fondos para financiar un equipo de investigaciones económicas. Eso fue ya en el año 77. Yo volví en abril del 77, habiendo terminado ya mi tesis doctoral. ¿No le ofrecieron quedarse en algún Córdoba. momento en Estados Unidos? Le ofrecieron seguramente quedarse. Bueno, me ofrecieron, Rudiger Domburg me dijo, tenés que quedarte acá haciendo actividad académica en Estados Unidos, e incluso me dijo que podía ganar el premio Wells, que era un premio que daban a los economistas jóvenes. Y me ofrecieron también ir a dar clase a la Universidad Luigi Bocconi de Italia, pero yo vine, era un momento muy crítico ese en el 75, vine en el verano aquí, que era justo cuando estaba muy enfrentado la AAA con los montoneros y había mucha violencia. Todavía estaba el gobierno militar, y cuando le comenté a un grupo de amigos, de empresarios amigos, que yo me quedaría o en Estados Unidos o iría a Italia, al Luigi Bocconi, me dijeron, no, vos tenés que venir a Córdoba de nuevo, nosotros te vamos a financiar una institución que te permita hacer lo que vos quieras acá en Córdoba. Entonces quedé comprometido y ellos, mientras yo todavía terminaba mi tesis, organizaron la Fundación Mediterránea en un grupo de empresarios liderado por Piero Astori y Fulvio Pagani. Eran 33 empresarios y bueno, cuando yo volví ya tenía el ámbito institucional en el cual iba a poder trabajar y lo hice, creé el instituto, el IERAL, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina Latinoamericana. Traje hacia el IERAL a los profesores que ya se estaban por ir de la Argentina porque era un lío en la universidad en general en todos lados y en Córdoba también. Había mucha violencia en el país, pero al poder trabajar en un instituto de investigación financiado privadamente, que no dependíamos de la universidad, varios decidieron venir a trabajar a la fundación y ahí empezamos también a seleccionar a los estudiantes más promisorios que conocíamos de la universidad y
que vinieron a trabajar como ayudantes y formamos el equipo de lo que después fue equipo económico, ¿no? Ahí empezó el semillero. Empezamos a trabajar. El semillero de la Mediterránea. Así es, eso fue en el 77. Hay eventos que marcan a personas, como la Guerra de Malvinas. ¿Cómo lo agarró? ¿Se lo esperaba? ¿Cómo vivió ese momento de la historia argentina? Bueno, yo estaba muy interiorizado ya de lo que estaba pasando en Argentina en materia económica, y todavía seguía el gobierno militar, y había empezado también a interactuar con gente de Buenos Aires, ¿no? Con investigadores y con incluso algunos políticos. Y cuando se produjo la Guerra de Malvinas, yo participaba de un desayuno de trabajo una vez al mes, organizado por Adolfo Crito, hijo de alguien que había sido gobernador de Tucumán, un sociólogo muy, muy bueno. Y en ese grupo de trabajo estaba Lucio García del Solar y otros politólogos y economistas. Y bueno, en ese desayuno prácticamente todos coincidimos en que era un error grave el que estaba cometiendo el gobierno argentino, ¿no? Al intentar rescatar la soberanía de Malvinas por la fuerza, teniendo en cuenta que seguramente Margaret Thatcher y el Reino Unido iban a reaccionar con apoyo de los Estados Unidos en contra nuestro, ¿no? Pero bueno, lamentablemente fue uno de los eventos trágicos de la Argentina, fallida, ¿no? Claro. Pero ahí lo conocí, en ese periodo lo conocí a Lucio García del Solar, que era un embajador. Había sido embajador, lo habían echado los militares, pero ya en ese momento, como en general algunos de los militares tenía ya relación con Alfonsín y la gente que colaboraba con Alfonsín, lo nombraron embajador en los Estados Unidos, a Lucio García del Solar. Justo en el momento en que a mí, terminada la Guerra de Malvinas, me ofrecieron ser presidente del Banco Central, que fue un periodo muy corto en el que yo estuve ahí en el Banco Central. Pero destaco esta relación con Lucio García del Solar porque después, cuando ganó Alfonsín las elecciones, Lucio García del Solar, que estaba relacionado con él, se transformó en el director de políticas de la Cancillería y era el principal asesor que en materia de Malvinas tenía Caputo, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín. Y como yo después fui ministro de Relaciones Exteriores de Menem y me tocó manejar el tema de la relación con el Reino Unido y del ver de encontrar alguna solución al conflicto de Malvinas, que todavía estaba muy abierto porque seguía siendo zona de beligerancia. Claro. Bueno, la presencia de Lucio García del Solar, a quien yo le pedí que quedara en el Ministerio de Relaciones Exteriores y me asesorara, fue muy importante para mí y para avanzar en eso que fue la forma de terminar con los problemas de la guerra. Por supuesto, no recuperamos la soberanía, pero el tema de la soberanía quedó bajo un paraguas que significó que cualquier cosa que hiciéramos, tanto los ingleses como nosotros, no alteraría los derechos que cada uno supuestamente tenía alrededor de las islas, ¿no? Claro. Y así pudimos restablecer relaciones con el Reino Unido y normalizar incluso nuestra relación con Europa, ¿no? Y en Domingo, eso me ayudó mucho hombre, Lucio García del Solar. Y Domingo, sí. ¿Qué análisis hace de su primer paso por la función pública ahí en el Banco Central? Bueno, eso ahí me di cuenta que yo no conocía suficientemente cómo se movían los grupos de interés y la gente que estaba en Buenos Aires manejando todos estos temas, ¿no? Y yo creo que resolví una cuestión que era una crisis inminente de todo el sistema financiero y de las empresas y de las familias que estaban endeudadas, pero obviamente que afecté muchos intereses y a los 52 días me sacaron del Banco Central, ¿no? Y claro. Después incluso hicieron cosas que yo me oponía a hacer y sin embargo después que le hicieron encontraron la forma de hacerme aparecer a mí como responsable
de lo que habían hecho los que me reemplazaron, ¿no? Claro. Pero es una historia media antigua esa. Ya la gente Pasó no va a mucho entender tiempo. nada si me pongo a hablar ahora de No, ese no pasa tema. nada. Y bueno, llega el 83, Raúl Alfonsín gana las elecciones, viene primero Greenspoon, después Zurril. ¿Cómo vio esos años? Sobre todo me interesaría su opinión sobre lo que fue el Plan Austral. Bueno, nosotros habíamos apoyado en la interna, porque era cordobés, a De la Rúa, ¿no? Lo habíamos ayudado desde la Fundación Mediterránea. Nosotros no nos metíamos en política, salvo que los dirigentes venían y nos pedían ayuda y lo tratábamos de ayudar. Y nosotros lo ayudamos más bien a De la Rúa. Pero yo en esa época estaba escribiendo el libro Volver a Crecer, y cuando Alfonsín ganó las elecciones, a instancias de la Rúa y también de Menem, porque paradójicamente Menem, que había venido a las reuniones de la Fundación Mediterránea en Córdoba, lo traía Alberto Cohen, recientemente lo habían liberado de esa detención que le habían hecho los militares allá en las Lomitas. Los dos estaban bastante interiorizados respecto de lo que nosotros proponíamos, y Menem se había hecho amigo de Alfonsín porque lo había apoyado a Alfonsín en el enfoque para resolver el problema del diferendo por el canal de Beagle, ¿no? Claro. Y entonces, a instancia tanto de Menem como de la Rúa, Alfonsín me recibió y yo le llevé el libro Volver a Crecer y tuvimos una muy buena conversación. ¿Qué año fue en eso? Olivos. ¿Qué año fue eso? Eso Más o menos. fue en el 85, 84, antes de que lo asuma Zurril. designaran a Zurril, claro. Y yo le llevé el libro y en ese entonces el secretario de Agricultura era Lucio Reca, un gran economista, era amigo mío, y yo en Volver a Crecer proponía reemplazar las retenciones al sector agropecuario por un impuesto a la tierra libre de mejoras, que era una idea que había desarrollado Aldo Ferrer y habían aplicado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En los años cuando Frondizi era presidente. Y bueno, la cuestión es que se ve que a Alfonsín le impresionó esa idea, y esa misma noche, cuando yo estuve con él, habló del tema en una reunión de la Bolsa de Comercio. No habló del impuesto a la tierra libre de mejora ni a la eliminación de las retenciones, sino a otros conceptos que yo introducía en el libro Volver a Crecer. Y al día siguiente, Lucio Reca me llamó y me dice, ¿qué hiciste para convencerlo de algo que yo le vengo proponiendo a Alfonsín por más de un año? Y vos en unas horas lo convenciste, dice. Me dijo Lucio Reca, estaba impresionado. Y después de eso, que fue una especie de establecimiento de relaciones con Alfonsín, yo empecé a notar que desde un medio que tenían los radicales, una especie de house organ, me empezaron a atacar diciendo que yo era responsable de la estatización de la deuda. Y yo no entendía nada. ¿Por qué pasaba eso? Y un amigo que estaba al frente de ATC, un periodista cordobés, Sergio Villarruel, me dice, mira, lo que pasó es lo siguiente. Vos le dejaste el libro, lo tenía sobre su escritorio, Alfonsín, y los muchachos de la coordinadora lo vieron y dijeron, uy, Cavallo se le va a meter bajo el ala a Alfonsín. Era como todavía estaba Greenspoon de ministro, ¿no? Y Alfonsín seguramente estaba pensando con quién lo reemplazaba. Y resulta que entonces decidieron largar toda una campaña. Operaciones en contra. Una operación, claro, en contra mío, ¿no? Y se ve que los muchachos del equipo económico, que después reemplazó a Greenspoon, se habían enterado del tema, habían también visto que yo le había entregado el libro Volver a Crecer a Alfonsín. Y bueno, había algunas referencias que aparecen en el libro de Juan Carlos Torres, El Quinto Piso. Sí, justo le iba a preguntar de eso. También. Porque yo lo leí el libro y no recuerdo que estuviera eso. Pero está. Sí, hay una referencia, ¿no? Y bueno, finalmente yo ya no tuve más relaciones con Alfonsín después de esa primera reunión por este bloqueo que me hicieron a través de la campaña que me atribuía a la estatización de la deuda, ¿no? Pero era muy amigo de los miembros del equipo de Zurril, empezando por Zurril mismo, por Machinea, por Canitró, con el único que teníamos un poco de enfrentamientos
habíamos tenido antes, era con Brotherson. Pero a mí me pareció muy bien lo que estaban haciendo, el Plan Austral, cómo lo diseñaron, y yo que estaba en la Fundación Mediterránea y que éramos una opinión importante ya en ese momento, les brindé todo mi apoyo, ¿no? Pero bueno, luego, cuando empezó a aparecer de nuevo la inflación, después del primer año y medio del Plan Austral. Que viene el Plan Primavera después. Bueno, antes de eso, en la primera elección del año 95, les fue muy bien como consecuencia del Plan Austral, y ahí entró por Córdoba como diputado y se transformó en el líder del peronismo de Córdoba, José Manuel de la Sota. Después del 95, cuando ya el Plan Austral entró a tener problemas, de la Sota, que quería ser gobernador de Córdoba y enfrentarlo a Angelós, se le ocurrió invitarme a que yo fuera candidato a diputado nacional en las listas del peronismo de Córdoba, pero como independiente. Por supuesto, yo no era peronista ni iba a ser peronista, pero él quería, como yo tenía bastante ascendiente entre los empresarios y entre la gente de Córdoba, me ofreció ser candidato a diputado. Y si bien en Córdoba todos eran más bien radicales o a mayoría radical y apoyaban mucho a Angelós, no hacía Alfonsín, había un poco de oposición dentro de la Fundación Mediterránea, entre los empresarios, los mismos técnicos, incluso mis amigos personales. No les gustaba mucho la idea de que yo aceptara ese ofrecimiento de la Sota, ¿no? Pero justamente en ese momento me invitan a una reunión en Italia, que la organizaba el Aspen Institute Italia, con apoyo del Fiat, el abogado Agnelli, que era el presidente de Fiat, el tío de Cristiano Ratazzi, y el presidente del Aspen Institute Italia era ministro del Trabajo en Italia, y luego fue canciller, con el que yo tuve muchas relaciones en todo ese periodo, que era Gianni De Michelis, ¿no? Ajá. Bueno, en esa reunión dio la casualidad, cuando me tocó hablar a mí, porque eran políticos italianos y habían invitado a políticos y economistas latinoamericanos, yo expuse las ideas centrales de mi libro Volver a Crecer, y después que las expuse, un italiano que estaba participando en la reunión, era un hombre mayor, empezó a decir, como dice el signore Cavallo, y empezó a elogiar lo que yo había dicho. Y yo le pregunté a un ex compañero de Harvard, italiano, que estaba sentado al lado mío, le digo, ¿quién es? Y me dice, es el ministro de Relaciones Exteriores en la sombra del comunismo italiano. Entonces yo dije, ¿cómo es esto? Me dice, sí, dice, este amigo mío me dice, yo soy diputado, entré por los comunistas a la Cámara de Diputados de Italia. Y digo, vos, si vos sos liberal igual que yo. Claro, dice, pero los comunistas están buscando cómo cambiar su pensamiento porque se están distanciando de la Unión Soviética. Dice, y yo los estoy reeducando en ese sentido. Por eso este hombre, después fue presidente de Italia, este hombre que estaba hablando, ¿no? Giorgio Napolitano se llamaba, un tipo exquisito. Bueno, era comunista, pero me parecía muy bien todo lo que yo había dicho. Entonces yo volví y conté esta experiencia en Córdoba, y los mismos que me habían dicho que no aceptara el ofrecimiento de la Sota, me dijeron, bueno, aceptá y entrá a la Cámara de Diputados, a lo mejor le podés cambiar el pensamiento al peronismo en materia económica, así como tu amigo se lo está cambiando a los comunistas italianos, ¿no? Mirá. Y yo mismo me entusiasmé con esa idea. Bueno, fue una premonición. Claro, y entonces entré como diputado. Tuve la suerte también que por la provincia de Buenos Aires entró Guido Di Tella. Guido Di Tella, que era peronista, pero era un peronista muy especial, pero coincidíamos 100% con él en los temas económicos. Entonces éramos los dos miembros del bloque peronista de la Cámara de Diputados e influíamos mucho. Prácticamente todo el resto de los diputados, cuando tenían que votar o algo que tuviera que ver con la economía, se guiaban por lo que nosotros decíamos, ¿no? A Cafiero no le gustaba mucho nuestra postura, porque él en realidad no quería que se lo criticara a Alfonsín, ¿no? Y nosotros en ese periodo empezamos a criticarlo por
las contrataciones directas que hacían con Italia y con España. Y quizá porque Cafiero se veía como referente económico del peronismo también, ¿no? Claro. Pero resulta que ahí en la Cámara de Diputados estaba Bauzá, y Bauzá estaba muy relacionado con Menem. Y cuando vino la interna entre Menem y Cafiero, Bauzá le contó a Menem las posiciones que yo tenía en la Cámara de Diputados, y Eduardo Menem también, que estaba en la Cámara de Senadores, se había interiorizado de lo que nosotros discutíamos en diputados, y entonces ellos son los que le transmitieron a Menem. Digamos que tanto Guido Di Tella como yo teníamos posiciones importantes en temas de política exterior y en temas de economía. Y bueno, y así fue que cuando Menem ganó la interna, lo primero que hizo fue invitarme a mí y también a Guido Di Tella. Y bueno, él invitó a todos a que se sumaran a su gobierno, ¿no? Pero en ese momento, ¿usted ya veía que Alfonsín iba a terminar su mandato como lo terminó? Incluso también le pregunto cómo vio el tema y cómo lo vivió el tema de la primera hiperinflación en la Argentina. Bueno, yo escribí justamente un libro en marzo del 89, donde digo que probablemente cuando se produjera el cambio de gobierno íbamos a estar en medio de una hiperinflación. ¿Por qué? Porque yo había seguido bien todo el proceso, ya del año 97, 98. 98 fue el año del lanzamiento del plan Primavera, y yo conocía muy bien la experiencia de Bolivia cuando se hizo cargo Paz Estenssoro del gobierno en medio de una hiperinflación. Entonces veía muy parecido lo que había pasado en Bolivia con lo que estaba pasando y por pasar en Argentina, ¿no? Entonces, sí, yo lo viví entendiendo muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, eso yo ya venía pensando en cómo encarar una solución tan dramática como una situación tan dramática como esa. Y como tenía todo el equipo de la Fundación Mediterránea que trabajaba conmigo, a pesar de que yo era diputado, ya ahí empecé por ejemplo, en las conversaciones con el resto de los dirigentes con los que yo me relacionaba y con los economistas, empezamos a pensar cómo se saldría de esa situación, ¿no? Sí. Después apareció el tema de Bungiborn. Claro, ¿cómo vio eso? ¿Le sorprendió que Menem optara por esa corriente para su primer paso en lo económico? Apenas gana la elección y asume como presidente. ¿Se esperaba que fuera por el plan Bungiborn? A mí me sorprendió, sí, a todos lo sorprendió, porque yo creí que me iba a nombrar a mí ministro de Economía, y yo tenía el equipo preparado y ya tenía las ideas de cómo encarar la situación. Pero resulta que empezó a influir también Álvaro Alzogaray, que coincidía bastante con las cosas que él había sido candidato a presidente y Menem le había prestado atención al discurso de Alzogaray en ese momento, ¿no? Sí, en Cancha River, creo que fue. Obviamente, claro, las cosas que yo decía eran parecidas a las que proponía Alzogaray, incluso parecidas a lo que había propuesto Angelos, ¿no? En la campaña, porque Angelos, ¿se acuerdan? El lápiz rojo de Angelos. Puesto el lápiz rojo, etcétera. La cuestión es que ahí el Tata Joffre le presentó a Menem a Jorge Born, y Jorge Born le dijo que tenían preparado un plan que además venía con, financiamiento externo, que iban a traer 3.000 o 4.000 millones de dólares del exterior, y claro, Menem se entusiasmó con esa idea, ¿no? Además, Menem todavía tenía la idea de que el Ministerio de Economía tenía que ser manejado por un empresario y el Ministerio de Trabajo por un sindicalista, como había sido en las épocas de Perón mismo. De Perón, claro. Sí. Entonces, bueno, lo nombró a Roy, que era el gerente general del grupo Bungiborn, y después a Rapanelli cuando falleció Born, por sugerencias de Jorge Born, ¿no? Sí. Y yo dije, bueno, me quedo en la Cámara de Diputados,
Pero me llamó Menem y me dijo, no, quiero que seas ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, yo entré de ministro de Relaciones Exteriores. Mucha gente se pregunta por qué se le ocurrió a Menem que yo podía ser el ministro de Relaciones Exteriores. Y ocurre que yo lo había acompañado a Menem por un viaje por Europa donde él tomó contacto con los líderes europeos. Claro, y vio que usted dominaba mucho, quizás tenía todos los contactos Claro, también. yo lo acompañaba en las reuniones importantes, Claro. y él se dio cuenta que yo tenía la capacidad de interlocución con los líderes de los otros países, y en función de eso me ofreció ser ministro de Relaciones Exteriores, lo cual fue muy bueno para la posibilidad de que yo luego, cuando pasé al Ministerio de Economía, pudiera encarar, como lo hice, el manejo de la economía, porque yo establecí muy buenas relaciones también con gente del exterior, y en particular me interioricé mucho de cómo se estaba desarrollando el Plan Brady, que Claro. lo desarrollaron para resolver el problema de México, pero que era una herramienta que iba a ser útil para todos los países de América Latina, que estábamos con crisis de deuda, que habíamos dejado de pagar los intereses y la amortización de la deuda. Entonces, todo eso fue muy bueno, porque cuando yo llegué al Ministerio de Economía ya tenía, además de las ideas de lo que había que hacer, también las relaciones en el exterior que nos podían apoyar, ¿no? En ese momento, en la Fundación Mediterránea, ¿cuántos economistas había trabajando? Y en el momento en el que teníamos más economistas, entre los jefes de investigación y los ayudantes, y habremos sido unos 40, 50 economistas, ¿no? Ajá. En el momento en que, pero habíamos establecido muchas relaciones también con otros centros de investigación, y teníamos una interlocución con muy buenos economistas que no estaban institucionalmente afiliados a la Fundación Mediterránea, pero con los que conversábamos, ¿no? Claro. Por ejemplo, Adolfo Sturzenegger, por ejemplo, Juan Liach. Juan José Liach, Marcelo Regúnaga, Horacio Liendo, todos ellos no estaban formalmente afiliados a la Fundación Mediterránea, pero el equipo de la Fundación Mediterránea tenía contactos permanentes con ellos, y con ellos discutíamos los temas de la economía, ¿no? Por eso yo pude armar el equipo con gente toda muy preparada y acostumbrada a trabajar en equipo entre sí conmigo, ¿no? Claro. Ahora, Domingo, ¿usted ya de entrada veía que la salida de la Argentina era con convertibilidad, ya sea, digamos, cuando ya estaba en Cancillería, u opta por la convertibilidad cuando hay una nueva hiper con Herman González? No, yo estaba convencido de que el dólar tenía que jugar un rol importante. Además, en el ámbito académico, en ese momento, cuando se discutían problemas de hiperinflación, en general lo que aparecía como solución era la dolarización de la economía, ¿no? El otro día yo señalaba, por ejemplo, Federico Sturzenegger, que estaba escribiendo su tesis con Rüdiger Dornbusch. En una parte de la tesis explica que la forma más rápida de resolver un problema hiperinflacionario era ir a la dolarización completa, ¿no? Y varios economistas, Carlos Rodríguez, distintos economistas académicos hablaban de dolarización. Ahora, a mí la idea de la dolarización no me parecía la solución más adecuada, pero yo entendía que era necesario permitir que la economía se dolarice todo lo que quisiera, ¿no? Pero la idea de la convertibilidad surgió conversando con Horacio Liendo, porque yo quería preservar de alguna manera el peso, no por el rol que fuera a jugar en ese momento, sino para que en el futuro, si lográbamos un clima de credibilidad respecto del valor del peso, pudiera ser una moneda fiduciaria que compitiera con el dólar, ¿no? Esa era la idea. Y entonces apareció esta propuesta de crear la caja de conversión para estabilizar completamente el valor del peso, pero respaldado en dólares, Eso es lo que se llamó la ley de convertibilidad. Las ideas fundamentales las traíamos ya desde desde el 89, digamos, o del momento de la primera hiperinflación, pero obviamente la
el formato definitivo lo hicimos ahí a principios del año 91, cuando yo ya asumí la responsabilidad de ser ministro de Economía. Claro, pues yo Pero recuerdo pudimos que hacerlo muy rápido. de arranque usted puso una Pudimos banda de hacerlo. flotación y después lanza la convertibilidad, si mal no me equivoco. Claro, es que para poder lanzar la convertibilidad teníamos que primero ver a dónde se estabilizaba más o menos naturalmente el tipo de cambio, ¿no? Y entonces dejamos flotar y, bueno, yo puse una banda de flotación de 9.000 australes a 10.000 australes, tenía que flotar, y en realidad se estabilizó en 10.000 australes y teníamos 4.000 millones de dólares de reservas netas y teníamos 40.000 millones de australes de base monetaria, así que daba justo para respaldar la base monetaria con los 4.000 millones de dólares de reserva, ¿no? Pero lo interesante es que ese tipo de cambio con el que lanzamos la convertibilidad era un tipo de cambio de mercado, porque habíamos dejado flotar y ahí incluso yo le había pedido al Banco Central que le anticipara al Tesoro todos los pesos que necesitara para que el Tesoro limpiara todo lo que era deuda flotante, vencimientos a corto plazo. Así que no había peligro de que una vez que lanzáramos la convertibilidad, el tipo de cambio tendiera a estar más alto que el de la propia convertibilidad, ¿no? Claro. Y bueno, eso hizo que, lanzada la convertibilidad, muchos dólares que estaban en el colchón o en Uruguay volvieron a la Argentina. Algunos se convirtieron en pesos y por eso aumentó mucho la cantidad de pesos, pero todos respaldados en dólares. Y otros dólares directamente se depositaron en los bancos y empezó la intermediación financiera en dólares y en pesos, que en realidad eran como argendólares, ¿no? Claro. Inmediatamente, obviamente miraba mes a mes la caída de la inflación. ¿Le pareció que cayó más rápido de lo previsto la inflación? ¿Cómo fue el descenso de la inflación? ¿En función de la expectativa o más rápido? No, cayó como habíamos esperado, es decir, los 2 o 3 primeros meses todavía había 2% mensual o 1% mensual, que en realidad para un régimen de convertibilidad era un poco alto, pero eso tenía que ver con el hecho de que los precios agropecuarios saltaron porque eliminamos las retenciones totalmente, ¿no? Pero después ya enseguida la tasa de inflación mensual bajó por debajo del 1% y tendió a ser el 0,5%. Tal es así que si uno toma abril del 91 o marzo del 91 con marzo del 92, en todo ese año hubo menos de 20% de inflación anual, ¿no? Y así fue disminuyendo. Pero la desinflación fue muy rápida, pero porque nosotros además metimos un mecanismo de desindexación o de quiebre total de la inercia inflacionaria al prohibir la indexación y hacer que todos los contratos que estaban indexados dejaran de estarlo, ¿no? Eso fue una medida que muchos dicen el ingrediente heterodoxo del plan de convertibilidad, que en cierta medida jugó el mismo rol que había jugado el desagio en el plan austral, ¿no? Pero este era más fácil de entender. Pero tenía mucha lógica. Claro, se eliminaba la indexación y bueno, eso ayudó mucho a que la gente se diera cuenta que realmente terminábamos con la inflación y por eso es que enseguida empezó la entrada de capitales, pero que eran capitales de los propios argentinos, pero que los tenían fuera del sistema financiero o fuera de la Argentina y empezaron a traerlo. Entonces la economía se reactivó de inmediato. O sea, el año 91 no solo fue un año de total desinflación, sino de reactivación económica muy importante, ¿no? Y antes del lanzamiento, Domingo, creo que no tenía Argentina programa con el fondo. ¿Consultó al fondo? ¿Consultó al Tesoro de Estados Unidos? Tenía un programa. Tenía un programa que lo habían aprobado durante el periodo en que estuvo Herman González. Y estaban todos los del fondo aquí.
pero cuando yo les expliqué el plan de convertibilidad y sobre todo cuando yo les dije vamos a eliminar las retenciones que aportaban casi un tercio de la recaudación impositiva, wow. Ellos dijeron no puede ser, no estamos de acuerdo. Entonces yo no tenía paciencia para estar convenciéndolos y además no necesitábamos apoyo especial del fondo para lanzar el plan. Entonces yo les dije, bueno, vayan a Washington y después hablamos. Después que ustedes vean los resultados, hablamos. O sea que ellos no nos apoyaron en el lanzamiento del plan de convertibilidad. Sí habían apoyado a Zurbuil y a Alfonsín en el lanzamiento del plan austral, ¿no? Claro. ¿Y tenía relación con el Tesoro de Estados Unidos? Yo había establecido relación con David Mulford, que era el subsecretario encargado de los temas financieros internacionales y que había estado trabajando con Pedro Aspe en la implementación del plan Brady para México, ¿no? Y además yo había conocido también a Makoto Utsumi, que era el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales de Japón y que junto con David Mulford apoyaban a los países para que pudiéramos resolver el problema de la deuda con el denominado Plan Brady. Entonces, yo más bien me mantuve en relación con la gente del fondo, del Tesoro y de Japón. Y a los técnicos del fondo les prestaba atención, pero en ese momento ellos no estaban de acuerdo con el plan de convertibilidad y con las medidas que estábamos tomando. Entonces, yo prescindí de ellos. Pero al cabo de un trimestre vinieron y miraron que los resultados habían sido impresionantes. Aún así, todavía no estaban muy convencidos y al segundo trimestre vinieron y bueno, se convencieron de que nosotros teníamos razón y entonces nos aprobaron un stand-by y en 3 trimestres, al tercer trimestre o cuarto trimestre, ya transformaron ese stand-by en un IFF, un facilidades ampliadas. Y eso era un requisito para poder entrar en el plan Brady. Así que a partir de ahí nos ayudaron mucho los japoneses, el Tesoro americano y el Fondo Monetario para terminar con la reestructuración de la deuda. Y bueno, a partir de ahí tuvimos muy buenas relaciones. Pero al inicio el Fondo Monetario no estaba de acuerdo con... No, sobre todo con la eliminación de las retenciones agropecuarias. Ahora, para mí, la eliminación de las retenciones y la baja de los aranceles y la eliminación de todas las restricciones al comercio exterior eran fundamentales porque era la única forma de que el país pudiera empezar a exportar cada vez más y que las exportaciones, junto con las inversiones, se transformaran en el motor de crecimiento de la economía, ¿no? Ahora, como íbamos a tener un tipo de cambio fijo, era fundamental que no hubiera impuesto a las exportaciones ni trabas al comercio exterior. Además, todo el proceso de desregulación apuntaba a abaratar los costos de producción y a lograr competitividad por aumentos de productividad. Esa era toda la lógica del plan, no solo de estabilización, sino también de crecimiento de la economía, ¿no? Ahora, yo recuerdo, pues yo ya empezaba en esos momentos en el periodismo y recuerdo la velocidad de las reformas. Eran cosas que salían diariamente, la Carta Orgánica del Banco Central, las privatizaciones, desregulaciones, era una catarata de medidas que seguro... Claro, bueno, porque tenía un buen equipo, obviamente. Claro, las teníamos pensadas y teníamos muy buen equipo, gente que bien preparada para llevar a cabo las reformas, ¿no? Y yo delegaba mucho, yo no me metía en detalle en cada una de las cosas, sino que confiaba en los colaboradores que tenía. Por ejemplo, Bastos, la verdad, ¿no? que en energía, Bastos, ¿no? Bastos, también, y en el Banco Central Roque Fernández, y en agricultura Marcelo Regúnaga, y en transportes estaba Soria. Ricardo Gutiérrez en Hacienda, ¿no? Así es, Ricardo Gutiérrez fue clave, porque él... Muy buena persona aparte. Y un gran experto en temas de finanzas públicas. De finanzas públicas para toda Latinoamérica. Él había estado en varios países y había trabajado en leyes de la administración financiera.
tema en el cual siguió trabajando después, Sí. que salió del Ministerio de Economía, ¿no? En fin, no, fue un equipo extraordinario el que me acompañó en el Ministerio de Economía y además con muy buenas relaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está en manos de Di Tella. Nos entendíamos muy bien con Di Tella y bueno, prácticamente en ese periodo con Di Tella fuimos los que ordenamos todo el funcionamiento del gobierno y Menem nos daba total apoyo y libertad para poder avanzar en las direcciones que conveníamos con él, ¿no? Delegaba mucho, ¿no, Carlos Menem? Sí. Si confiaba en el ejecutor, le daba total apoyo y no se metía en los detalles, ¿no? Bueno, y aparte ustedes con Eso los es muy resultados eran inmediatos, ¿no? Claro, así es. Yo recuerdo Así ahí, Domingo, recuerdo que obviamente los primeros años fueron realmente sorprendentes. Recuerdo también el retorno, que era algo olvidado en la Argentina, de los créditos hipotecarios. Claro. Y la Argentina que pasaba, y en esos momentos que lideraba lo que eran los incipientes mercados emergentes, ¿no? Que venían apareciendo con el mercado de deuda latinoamericana, ¿no? Así es, nosotros somos los que emitimos los primeros bonos globales en el año 93, que después fueron una característica de prácticamente todos los países de América Latina. Por ejemplo, yo veo que ahora mucha gente dice que el Plan Real fue una muy buena solución, y es cierto, para Brasil, y elogian el Plan Real, pero el plan de convertibilidad precedió al Plan Real en 4 años. Incluso cuando diseñaron el Plan Real, prestaron atención a lo que había sido la experiencia del plan de convertibilidad, y nosotros obtuvimos mejores resultados que el Plan Real, a punto tal de que el Plan Real en el 99 ya se descuajeringó cuando tuvieron que devaluar. De hecho, se devaluó el real, sí, y pasó de prácticamente $1, $1 a 4, como después ocurrió también con la convertibilidad en el año 2002. Pero la gran diferencia entre Brasil y Argentina es que cuando el Plan Real terminó en una devaluación, el gobierno que vino después, que fue el gobierno de Lula, no hizo un desmanejo como el que hizo acá hicieron aquí Duhalde y sobre todo Duhalde, ¿no? Sí. Y después Kirchner también, pero el gran desmanejo fue en el año 2002. Especificación y todas esas cosas raras. La especificación compulsiva, claro. Lula no hizo nada de esas características. Ahí jugó un papel muy importante Arminio Fraga, presidente del Banco Central de Brasil. Presidente del Banco Central, claro, presidente del Banco Central con Fernando Henrique Cardoso, y él prácticamente jugó un rol importante en explicarle a Lula y actuar como puente con los funcionarios de Lula para que el paso de Fernando Henrique Cardoso a Lula no fuera como el paso de la Rúa a Duhalde, ¿no? Ahora, ellos tuvieron la ventaja de que cuando se produce ese pasaje de Fernando Henrique Cardoso a Lula, fue varios meses después o un año después del desastre que había ocurrido por el abandono de la convertibilidad y la medida de especificación y todo lo que había decidido Duhalde en enero del 2002. Entonces ellos obviamente que trataron de evitar un abandono traumático del plan de estabilización como el que había ocurrido en Argentina, ¿no? Y a pesar de que en ese momento tanto el real como en el año 2002, el real y el peso se cotizaban a razón de 25 centavos de dólar, es decir, se necesitaban 4 reales, 4 pesos para comprar un dólar. Ellos a partir de ahí dejaron apreciar el real para que no se multiplicara la inflación. Y en vez Argentina siguió con la política de que tenía que mantener el tipo de cambio real alto y bueno, lo cual significaron salarios bajísimos. Y todo eso alimentó el tipo de política económica que después implementó Néstor Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner con una gran suerte, que fue el precio de las commodities. Sí, sin dudas. Eso ayudó mucho. Pero cometió el grave error que no cometieron en Brasil de congelar
y dejar atrasar todos los Las precios de tarifas. los servicios Claro. y las tarifas. Así que, bueno, Ahora, yo recuerdo, historia antigua. Domingo, obviamente en 94, final del 94, que fue un test muy duro que sobrellevó la Argentina, que fue la crisis mexicana y el tequila. ¿Pensó usted en esas épocas, cuando había corrida bancaria, también cambiaria, que se caía todo en algún momento? Bueno, el riesgo existía, pero yo sabía que lo que teníamos que hacer era consolidar nuestro esquema de política económica, y ahí sí ya conseguimos apoyo del fondo, incluso del del Banco Mundial, del BID, y sobre todo del banco el BIS, o sea, el Banco de Ajustes Internacionales de Basilea, que nos dio un crédito puente, y también de los banqueros que habían apoyado la reestructuración de la deuda, y ahí pudimos salir rápidamente de la crisis tequila, lo cual nos dio un prestigio enorme, ¿no? Yo recuerdo, usted sabe, no sé si usted se va a acordar, pero yo fui a México en diciembre del 94, y en enero desde México me mandan a Nueva York porque usted daba una charla ante inversores para garantizar y asegurarlos de que la convertibilidad iba a seguir. Me acuerdo que fue en el Hotel St. Regis, ahí en Manhattan, y que usted convenció a los inversores precisamente de que y garantizaba de que la convertibilidad iba a seguir. Es más, creo que en algún momento usted dijo, en el peor de los casos sería mejor dolarizar antes que salir. Pero recuerdo que esa charla que usted dio ante grandes inversores en un hotel, en el salón principal, en un piso alto del Hotel St. Regis. Así es, me acuerdo que en esa reunión también estaba Rudy Giardonburs, que se vino de Boston a escuchar qué es lo que yo decía, ¿no? Y me dijo, estuviste muy bien. Y bueno, ese periodo fue un periodo muy, muy importante, pero ahí conseguimos también apoyo del Congreso. Cuando yo recuerdo en marzo teníamos que aprobar una serie de leyes, entre ellas lo que se llamó la Ley de Solidaridad Previsional, y en la discusión me acuerdo que, como yo dije, que si no nos aprobaban las leyes iba a haber un desastre. Algunos de los diputados me dijeron, uy, mañana la bolsa y el mercado de bonos se va a derrumbar por lo dramático que había sido mi explicación, ¿no? Y bueno, pasó todo lo contrario, es decir, claro, el efecto fue positivo y empezamos a salir. Ahora, este prestigio que adquirimos por haber superado la crisis tequila, en realidad en el año 97 nos jugó una mala pasada. Yo ya no estaba en el ministerio y se produjo la crisis asiática. Y en la crisis asiática, los capitales que dejaron de ir a Asia empezaron a venir para Argentina. Y como nosotros teníamos tanto prestigio, todos nos querían prestar bonos. Yo ya no estaba en el ministerio, nos querían prestar dinero, ¿no? Ahí estaba Kigel, el secretario de Finanzas, y se emitieron una cantidad enorme de bonos. Ese fue el periodo en que Argentina emitió muchos bonos, y eso trajo mucha liquidez al país, porque todos esos dólares entraban y terminaban en los bancos, y los bancos estaban tan líquidos que, en mi opinión, no hicieron un manejo prudente de esa liquidez. Le empezaron a prestar a las provincias. Exacto. Porque por otro lado había empezado la competencia entre Duhalde y Menem por la candidatura presidencial del 99. Duhalde gastaba como loco y se endeudaba con el banco de la provincia, y las otras provincias que habían privatizado sus bancos plantearon, bueno, pero ¿y nosotros cómo hacemos para hacer lo mismo que Duhalde? Entonces ahí le autorizaron, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio del Interior, yo creo que con el visto bueno de Menem, que pidieran crédito a los bancos, ¿no? A los bancos privados, y estos bancos le dieron crédito a las provincias. Yo creo que esa fue la génesis de lo que después fue la crisis financiera del año 2001, el endeudamiento de las provincias con el sistema bancario, ¿no? Yo siempre sostengo que la crisis financiera nuestra del 2001, que se transformó también en una crisis de deuda, fue muy parecida a la de Estados Unidos en el 2008, a la de las hipotecas. Claro. Porque el manejo que hicieron los bancos de Estados Unidos
de todo lo que eran préstamos hipotecarios a gente que no estaba en condiciones luego de devolverlo, sobre todo si iba a subir la tasa de interés, provocó la crisis del 2008 en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, todas las crisis financieras tienen que ver con, digamos, pérdida de la capacidad de recupero de las carteras por parte de las entidades financieras, y cuando los depositantes se dan cuenta, sobre todo los grandes depositantes, que alguna entidad financiera está en peligro, empieza a retirar los depósitos. Sí. Y eso es lo que pasó en el año 2001. Volviendo al 95, a principios de mayo muere en un accidente de avión Estensoro. ¿Cómo fue ese momento, la muerte, que había hecho una reforma, bueno, también muy importante en YPF? Muy dramático eso, porque sin duda Estensoro era la persona que había transformado a YPF, y había conducido muy bien la privatización, y era el verdadero líder de la empresa, ¿no? Ahí hubo un periodo en el que otro funcionario viejo de larga data de YPF asumió la presidencia, pero ahí se empezaron a interesar los españoles, y también había un interés eventualmente de los argentinos, de Pérez Companc, etcétera, de participar en una compra completa de YPF, ¿no? Y Menem se entusiasmó con esa idea, y bueno, y finalmente se vendió en forma estratégica, digamos así, el porcentaje de acciones que le daba al país el control del directorio y del manejo de YPF. Y ahí entró, finalmente se hizo una compulsa y entró Repsol, que pagó un precio enorme por las acciones, ¿no? Pagó $44 cuando las acciones en el momento de la privatización eran de $19, ¿no? Me acuerdo. Y después entró Repsol, en mi opinión, manejó bien la YPF, pero bueno, fusionó YPF con Repsol, y bueno, y después ahora, yo creo que el grave problema de YPF se produjo cuando ya en el gobierno de Cristina, de Kirchner, decidieron hacer entrar a los Eskenazi. A los Eskenazi, bueno, y después, sobre todo, la estatización, la expropiación del 51% del capital, que fue una pésima idea de Kicillof. Sí, muchos dicen que si Estensoro no hubiera muerto, YPF hubiera comprado Repsol. Seguramente. No, Estensoro tenía una capacidad de liderazgo y de manejo empresario espectacular, así es. Domingo, ¿podemos hacer una segunda parte otro día? Porque realmente es tan interesante hablar con usted, y no quiero agotarlo o terminar rápido lo que viene. ¿Usted estaría dispuesto? Sí, con mucho gusto. Porque no quiero agotarlo todo lo tampoco. Que estamos hablando es histórico. Por eso. Y ustedes le preguntan en general a los entrevistados qué consejos le darían a los ahora lo iba a dar. Economistas jóvenes. Sí, lo iba a poner. Empiezo por ahí. En la próxima vez. Tienen que estudiar bien historia económica y aprender de las experiencias del pasado, ¿no? Además de conocer teoría económica. Hasta la próxima. Un abrazo, Willy. Adiós. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Y con esto culminamos la primera parte de la entrevista con Domingo Cavallo. Nos reencontramos en el próximo capítulo con la segunda parte. No se la pierdan.